Bueno, buenas noches. Les agradezco mucho su presencia. Hoy estamos desarrollando nuestra segunda web conferencia del curso Pensamiento Estratégico y Gestión del Business Case. Hoy vamos a tratar el tema de navegando la complejidad, pensamiento complejo para las organizaciones sostenibles. El tema, digamos que aglutina de alguna manera los conceptos que vamos a trabajar hoy, pues giran en torno al pensamiento complejo, como lo indica nuestro resultado de aprendizaje del curso número 2, que es integrar conceptos de pensamiento complejo para desarrollar la gestión del cambio, confianza, valores de la empresa familiar y las tecnologías de la información en organizaciones competitivas y perdurables. Yo agregaría que sostenibles, porque la perdurabilidad lleva implícito el concepto de lo sostenible. No se puede ser perdurable si no es sostenible. ¿Y qué es el pensamiento complejo? Nosotros, y seguramente ustedes en sus pregrados, eh, en sus otros cursos, pues han hablado de la teoría de sistemas. Y pues la teoría de sistema es esa relación que hay entre subsistemas y generalmente que tienen un propósito común. Si esto lo relacionamos con la organización, pues es evidente, así un gerente, un dueño, un empresario no sepa, no conozca de la teoría de sistemas, está gerenciando, dirigiendo o liderando un sistema, ¿sí? Porque pues tiene sus componentes, tiene sus subsistemas y sobre todo tiene su propósito. Teniendo claridad sobre la teoría de sistemas, podemos avanzar bastante en lo que es el pensamiento complejo. Hago un paréntesis para darle un saludo a Cristian, a, a Victoria, Victoria Eugenia y a Luz Manquillo. Entonces, pues les agradezco mucho su presencia aquí. Tengo entendido de que ustedes ya entregaron el consolidado de la fase 3 o lo estoy confundiendo con el otro grupo. Victoria y Cristian ya. Sí, Sí, profe. señor. Sí, profe. Ok. Los Ah, manquillos bueno. sí. Sí, me parece. Luz, todavía no entregan Sí, ya la, me entregó la actividad hoy en la tarde, profe. Ah, bueno, perfecto. Bueno. De todas formas, pues ya entregaron la actividad. Esta conferencia, pues para propósito del desarrollo de la actividad llega un poco tarde, pero en lo que yo he visto de sus avances, me parece que están muy bien sintonizados con el propósito de la actividad, con el resultado de aprendizaje esperado, y pues lo veo bien en que parten aplican o transfieren muy bien los conceptos que hoy vamos a desarrollar. Hoy lo confirmarán ustedes si está bien o si no, pero no, en general pienso que está bien. Entonces, el pensamiento complejo nos permite como abrir la mente y salirnos eh, de como la mirada simple o simplista de la realidad y en especial de la realidad organizacional, donde esa realidad simplista nos lleva a pensar que todos los procesos o las situaciones son lineales y que la actividad A nos lleva a la actividad B y la actividad B a la C, pues eso lo estudiamos muy bien nosotros en procesos productivos, pero la realidad de la organización es mucho más compleja. Entonces, esa es la bondad del pensamiento complejo que nos invita a mirar multidimensionalmente, a complejizarnos, ¿sí? Las cosas no son tan en blanco y negro
o no es binaria, ceros o unos, o sí o no. Hay contrastes, hay grises y, y pues también hay digamos, cosas incluso que no vemos, pero que el pensamiento complejo nos permite de alguna forma tenerlos en cuenta. Y, por ejemplo, el pensamiento complejo nos llama la atención acerca de la incertidumbre y el dinamismo, ¿sí? En los sistemas organizacionales de los cuales hace un momento les hablaba. ¿Por qué? Porque si ustedes vieron la película El efecto mariposa, nunca ocurre lo que esperamos. La realidad siempre nos sorprende y, y a eso es lo que llamamos incertidumbre. Sí, podemos tener certezas, pero certezas no al 100%, sino con una probabilidad. Eh, los fundamentos del pensamiento complejo, retomando un poquito lo que les decía ahora, pues viene de Edgar Morin o Edgar Morin, no sé exactamente cómo se pronuncia, francés, eh, gran escritor, escribió una metodología acerca del pensamiento complejo y nos invita a ser transdisciplinarios. Por ejemplo, en el caso mío, cuando yo estoy dirigiendo un trabajo de grado, pues por la experiencia me indica de que uno debe estar muy centrado, eh, incluso en su disciplina, centrado en el tema, en la teoría, centrado o delimitado geográficamente o temporalmente. Pero digamos que eso es una practicidad metodológica como para lograr desarrollar un trabajo de una manera práctica. Pero la realidad es que realmente debemos ser transdisciplinarios, ¿sí? Yo no puedo, digamos, estudiar una organización simplemente desde la teoría de las organizaciones, ¿sí? Que organizaciones lineales, organizaciones matriciales, mixtas, reticulares, no. ¿Por qué? Porque comenzando que para que una organización sea llamada organización, tiene que tener allí seres humanos. Una organización no la constituyes alquilando un local, colocando un aviso y montando unas máquinas, y si no hay seres humanos prácticamente no hay organizaciones. Aunque pues hoy en día con la robótica y la inteligencia artificial seguramente vamos a llegar a ese tipo de organizaciones, pero definitivamente tiene que haber seres humanos. Entonces ya sabemos de lo complejo que somos los seres humanos y eso nos lleva a pensar de que los seres humanos tenemos unos elementos eh, antropológicos, culturales, políticos, económicos, que hacen que sea imposible mirar la organización solo desde una disciplina. Nos obliga a ser transdisciplinarios para poder entender o leer esa organización. Es ecosistémica, ¿sí? El pensamiento complejo es ecosistémico porque es básicamente la organización no está aislada, no está en una burbuja, sino que está en un contexto, ¿sí? Y ese contexto permanentemente está retroalimentando esa organización, lo que nos lleva a una recursividad, que esa recursividad es como un siempre volver sobre sí mismo, ¿sí? Volver sobre sí mismo, y por eso es que aquí les he colocado esas muñequitas rusas donde hay una serie de muñecas que una está dentro de la otra, pero son réplicas idénticas, solo que a diferente escala. Entonces,
Allí, por ejemplo, se ve la fractalidad, que es lo que vemos allí, los triángulos también, de que un triángulo conformado por triángulos más pequeños y a su vez esos por otros. ¿Por qué? Porque la organización es un elemento, digamos, holográfico, donde cualquier parte de la organización es un reflejo del todo. ¿Por qué? Porque de alguna forma, cuando nosotros trabajamos en una organización, eh, nos queda instalado un programa que es, digamos, las políticas, los principios, los valores, los procesos, procedimientos, que cualquier integrante de esa organización los tiene que reflejar hologramáticamente, o sea, que cualquier parte de la organización tiene la información del todo, ¿sí? Y entonces allí es donde viene el principio de incertidumbre porque realmente no sabemos qué va a pasar y porque la realidad no es tan lineal como el sistema educativo nos lo ha instalado. Por favor, me gustaría una intervención de ustedes, una realimentación confirmando lo que les he comentado. Cristian, ¿podrías o quieres hacer algún comentario? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Espero se encuentren muy bien. Efectivamente, dentro del desarrollo empresarial se encuentran diferentes vertientes y diferentes variables que, a pesar de que son diferentes, todas van encaminadas al mismo objetivo. Por eso lo que plantea Edgar Morin sobre los principios de organizaciones y demás cosas van enfocadas a eso. Pueden que vayan a pequeña o grande escala, pero todo al final es un engranaje que va conduciendo al mismo objetivo. Entonces siento que todos los procesos empresariales permiten encaminar todos sus procesos, sus directrices, sus segmentos, van encaminados hacia un fin en común, que en este caso es cumplir los objetivos y las metas trazadas por las organizaciones. Gracias, Cristian. Victoria, una pregunta. Pero las organizaciones tienen sus planes de trabajo, sus planes estratégicos a mediano, largo plazo, incluso hacen prospectivas que son a muy largo plazo, tienen sus presupuestos, eh, o sea, las organizaciones tienen todo muy bien programado. ¿A qué se debe de que esos programas, esos planes generalmente no se cumplen al 100%, no logran el 75%, el 80%, el 90%, y que es normal que no se cumplan al 100%? ¿A qué se debe eso, Victoria? Porque siempre hay un grado de incertidumbre de algunos factores, a veces internos y otros externos, que no se pueden controlar. Y bajo ese grado de incertidumbre también hay que planear, y por eso también estaba leyendo, o sea, de lo que leía, que también por eso sus planos deben ser flexibles y deben poderse ir ajustando en la medida en que se presentan unas u otras situaciones que muchas veces impiden el cumplimiento de estos planes. Y de allí es donde aquellas empresas que han tenido éxito han tenido como ese punto en el que pueden hacer esa flexibilización, esos cambios rápidamente, y eso les permite obtener éxito. Tenía el micro. Bien, Victoria. Luz, nosotros nos estamos formando para ser gerentes o directivos, líderes, si es que ya no lo somos. Entonces, ¿cuál es la lección práctica que nos aportan estos elementos que hemos mencionado del pensamiento complejo precisamente para ejercer esos liderazgos? Bueno, buenas noches para todos. El pensamiento complejo pues nos aporta diferentes modelos, diría yo, ¿sí? Técnicos, porque es aplicar como ese ciclo PHBA dentro de la organización,
es aprender a tener una conexión entre lo estratégico y lo operativo, ¿sí? Y conocer el límite de nuestros recursos para poder lograr esas metas o proyectos que están trazando dentro de la organización. Es mi punto de vista. Y pues aprender a tener lo que es la adaptabilidad al cambio, con todo lo que usted ha mencionado, profe, en cuanto a las tecnologías y diversas pues herramientas que van surgiendo, es importante tener esa aclaración de la adaptabilidad al cambio. Sí, me parece excelente que haya mencionado la adaptabilidad al cambio y Victoria los elementos de flexibilidad, porque ya lo decía Demócrito que nadie se baña dos veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque el cambio puede ser lo único que permanece, lo constante. Pues suena un poquito contradictorio, pero, o paradójico, pero siempre, siempre va a haber el cambio y la incertidumbre va a estar allí presente. Bueno, no sé, acaba de llegar Jonathan, le doy un saludo. Ahora conversamos, Jonathan. Buenas noches, muchas gracias, saludos a todos. Ok, gracias, Jonathan. Victoria, levantaste la mano, coméntame. Sí, profe. Peter, yo quería agregar que esa flexibilidad y esa adaptabilidad al cambio también implica que las empresas ahora se tengan que pensar muy claramente que tienen que hacer una gran inversión en innovación y en transformaciones constantes, porque nuestro mundo siempre tiene unos cambios vertiginosos, muy rápidos, que si no tenemos esa investigación, esa innovación, difícilmente vamos a poder afrontar esos cambios. Claro, y es que, por ejemplo, miren que la revolución industrial surgió a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Digamos que ese fue el gran cambio tecnológico eh, antes de muchos siglos, ¿no? O sea, pero luego vino en los años 90 el Internet. O sea, antes para que se diera ese gran salto tecnológico pasaron siglos. Para que se diera esa revolución industrial al Internet que vino a revolucionar otro tanto, pasaron aproximadamente 80, 70 años. Sí, pongámosle máximo 90 años. Pero ahora del Internet a la inteligencia artificial ya pasaron que 20, 25, 30 años, no sé exactamente, pero se van acortando esos rangos de tiempo para que la humanidad dé esos saltos tecnológicos tan impresionantes. Entonces, muy pronto vamos a tener unos cambios antes de 15, 20 años y por ejemplo, la inteligencia artificial, si ya no está revolucionando el trabajo, el mundo laboral, yo creo que en 3 o 4 está a la vuelta de la esquina esos cambios laborales. Bien, vamos acá. Muchas gracias por sus intervenciones. Entonces, los sistemas complejos yo creo que ya de alguna forma ya lo había mencionado, no nos vamos a detener mucho en esta diapositiva, pero es una visión recursiva, ¿sí? Entonces, de pronto el concepto de recursividad es un concepto que no ha sido muy trillado en la teoría administrativa, pero vale la pena que lo tengamos en cuenta y es como, digamos, que todo se va replicando a nivel, a diferente escala, haga de cuenta como las muñequitas rusas, ¿sí? Y entonces, prácticamente ustedes lo habían dicho, Luz y Victoria, cómo la toma de decisiones se ajusta a partir del aprendizaje que emerge de sus propias acciones, ¿sí? O sea, el aprendizaje debe ser continuo, como de pronto lo menciona Peter Senge en la quinta disciplina. Y el elemento hologramático es que de alguna forma todos los integrantes de una organización
tenemos toda la información de la información, haga de cuenta como ese efecto halo que generalmente el líder se va rodeando de personas como muy parecidas a lo que él piensa y que terminan aceptándolo. Aquí sí yo haría una pequeña observación y es que como líder también debemos de estar muy pendientes y escuchar y recibir muy bien las palabras que nos diga un contradictor, ¿sí? Porque el contradictor siempre está allí presente, ¿sí? Y nos puede alertar sobre lo que nosotros vemos. Entonces, no solamente la transdisciplinariedad de la que nos habla Edgar Morán, sino, digamos, esa multivisión que debemos tener acerca de la realidad. Y la fractalidad, como los triángulos que veíamos ahora, es también como esos elementos que de alguna forma se van replicando en todas las áreas de la organización. Entonces, ya esto de alguna forma ya lo habíamos dicho, ya lo había dicho Cristian, lo había dicho Victoria, lo había dicho Luz, como las teorías de la complejidad aplicadas a las organizaciones, fuentes de complejidad, la tecnología, la cultura, el mercado, la psicología del ser humano, etcétera. Y los sistemas adaptativos, que es precisamente la autoorganización, que de alguna forma mencionábamos, que era la flexibilidad y la autoorganización. Bueno, aquí tiene la oportunidad, Jonathan, de complementar lo que hemos dicho. Jonathan, te escuchamos. Sí, señor. Pues todo lo que se ha hablado, siempre se ha hablado sobre el pensamiento complejo, y el pensamiento complejo se debe entender como una realidad que abarca todos los elementos de una organización y que particularmente toca cada realidad o cada situación, cada dependencia de la misma organización. Como el mismo autor habla que esa complejidad o ese pensamiento complejo es como una red de la cual si hay algo que sabemos muy bien está interconectado, es el sistema administrativo dentro de una organización. Y particularmente la organización tiene que ver con muchos departamentos o puestos de trabajo, así sea una organización pequeña, como son quizás las organizaciones de nuestros lugares o las que conocemos. Tiene una interconexión y a la vez en esa interconexión se dan situaciones que deben ser entendidas, analizadas, reflexionadas desde múltiples puntos de vista. Aún más en una empresa grande, en una multinacional, pues claro, tiene que atender todos los puntos y todas las situaciones que se presentan para saber discernir, saber aterrizar mediante herramientas y mediante metodologías de conocimiento de la realidad, de análisis del entorno, de la situación que se presenta, de cómo afrontar los riesgos, de cómo entender una gestión de control, tener una gestión del cambio, cómo ser capaces de transformar esa situación que de pronto se pueda presentar riesgosa o como amenaza o como oportunidad. Y ahí es donde pues tiene sentido comprender las organizaciones dentro de un pensamiento complejo y poderlo también ordenar, organizar de manera que puedan darse respuestas oportunas, respuestas acertadas y la organización pueda crecer, pueda perdurar en el tiempo, pueda permanecer fiel a sus objetivos, fiel a su identidad
y bueno, para todas las partes involucradas poder lograr tener un crecimiento económico, cultural, un crecimiento social, eh, donde esos intereses pues se puedan satisfacer claramente. Cuando se habla de esa complejidad, pues claro que hay que entender todos los puntos de vista y pues ahí es donde está la tarea, ¿no? Al analizar cada realidad de una forma más completa, se tiene una mayor capacidad eh, para poder cuestionar, para poder reflexionar, para poder entender las situaciones que pasan y poder tener una posible solución. Ahí entra inclusive la gestión del conocimiento, porque es ahí donde se va aprendiendo, se va analizando y se va teniendo experiencia sobre la cual se van tomando nuevas decisiones, nuevos parámetros en ayuda y en crecimiento de la organización. Entonces, pues ese pensamiento complejo dentro de una organización, pues claro que es vital y es importante atenderlo, así sean pequeñas organizaciones, pero es importante entenderlo y aplicarlo para poder crecer y poder anticiparnos incluso a situaciones que puedan llegar desafortunadas. Y en esa misma capacidad poder tener la respuesta o la oportunidad de actuar, de ver esa situación de riesgo como una oportunidad o incluso anticiparnos para decir esto nos puede hacer daño y mejor no tomamos otras decisiones. Y ahí es donde la adaptación de acuerdo a la realidad que se presenta constantemente es muy importante, porque ya no depende solamente de, por ejemplo, un líder o un gerente o una persona, sino depende también de los sistemas que se han implementado para poder responder acertadamente a las nuevas situaciones que se presentan. Muy buena explicación, Jonathan. Tocaste un tema, no sé si los demás compañeros estén de acuerdo, que se me había escapado y el pensamiento complejo demanda una visión como red. En ese sentido, por ejemplo, la universidad tiene un sistema organizacional que se llama reticular y es precisamente esa red. Y querámoslo o no, para bien o para mal, sepámoslo o no, sea intencional o no, esa red siempre está, ¿sí? Ya sea que la organización funcione o no funcione, la red está presente. Sí, todas las áreas de la organización están conectadas mediante esa red, pues obviamente que va a funcionar o van a poder solucionar situaciones que se presenten, etcétera. Pero aún, supongamos que una área de la organización perdió como su canal de comunicación y se aisló, ¿sí? Aún así, la naturaleza de la organización hace que esa unidad esté conectada aún para mal, porque lo que ocurre en esa unidad que no esté funcionando, ya sea su comunicación, su flujo de energía, va a afectar a toda la organización. O sea que sí, hay siempre va a haber una conexión reticular. Aquí tenemos, yo creo que ustedes ya lo han mencionado, los ejemplos de la complejidad en las organizaciones, que son equipos de trabajo autoorganizados en entornos ágiles, la red de proveedores globales interdependientes, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del justo a tiempo, eso requiere una red de proveedores globales interdependientes, la retroalimentación positiva y negativa en los procesos, ¿sí? Donde pues yo hago una afirmación positiva, no, esto está funcionando bien, o una negativa de decir, bueno, tenemos que mejorar en tal o cual punto, ¿no? Y la gestión de la incertidumbre y el cambio, pues también lo hemos mencionado, ¿sí? Que los contextos de las organizaciones son complejas
y actúan en contextos complejos. ¿Sí? La estrategia para anticipar y adaptarse al cambio, en eso todos están de acuerdo y lo han mencionado. Y los ciclos de aprendizaje continuo y experimentación, que creo que Jonathan lo hacía un poquito ahora, y con el tema de la gestión del conocimiento, aquí lo remito a consulten el libro La Quinta Disciplina de Peter Senge, que profundiza bastante y acertadamente en este tema. Y ahora sí vamos a ver unos modelos de gestión del cambio. En administración, la gestión del cambio es lo que se conoce como desarrollo organizacional, ¿sí? Y no se trata muchas veces en reestructurar, digamos, la estructura de la organización como tal. Se debe empezar por hacer una gestión del cambio, es en la cultura organizacional, en las personas, ¿sí? Porque la estructura de una organización es meramente instrumental. ¿Por qué? Porque primero debe estar la estrategia, ¿sí? Y la estructura debe seguir a la estrategia. Creo que eso lo habíamos mencionado en la primera webconferencia. Y entonces, esa gestión organizacional es lo que lleva a transformaciones efectivas dentro de la organización, ¿sí? Entonces, y parece que ustedes ya hubieran visto estas diapositivas porque, no, es que no, seguramente que sí, porque de acuerdo a los avances que yo vi en los trabajos, vi que estaban manejando muy bien los conceptos. Y entonces, por ejemplo, el cambio no solo es técnico, sino profundamente humano. Yo puedo comprar la tecnología, la máquina de última generación, pero si yo no capacito a las personas, si no les doy incentivos, si no genero cambio en esas personas, esa última tecnología no va a servir, ¿sí? Entonces, y eso genera un ambiente colectivo para que esos cambios sean efectivos y sostenibles. Aquí el señor Kotter plantea 8 pasos para gestionar ese cambio, que es eliminar obstáculos. Parecen obvios, pero en la práctica no son tan obvios. Si nosotros los interiorizamos y de pronto somos metódicos con estos modelos, seguramente vamos a poder gestionar cambios efectivamente dentro de la organización. Asegurar triunfos a corto plazo, consolidar el cambio, anclar en cambio en la cultura, o sea, instalarlo. No sé si la palabra suena feo, instalar como un programa, ¿no? En un computador, pero instalar esos cambios en la cultura de la organización, ¿sí? Crear ese sentido de urgencia, o lo hacemos ya o nos morimos, ¿sí? Formar coaliciones poderosas, o sea, con todos los grupos de interés, ¿no? Con los inversionistas, con los trabajadores, con los clientes, consumidores, con todos los estamentos que sea necesario, desarrollar una visión de cambio, ¿sí? Entonces, cuando estamos escribiendo esa visión, es como esa proyección en el largo plazo, donde nos vemos ya con esos cambios realizados, y obviamente hay que comunicar la visión. Entonces, sí, parecen, digamos, unos pasos, un tanto diría yo, de sentido común, pero no lo miremos como tan simplemente, porque ellos implican una metodología, y ya sabemos que por experiencia, cuando aplicamos metodologías, las cosas suelen funcionar mejor. Aquí tenemos un modelo de gestión del cambio, ADKAR, que viene de las siglas, es una sigla que viene de las palabras en inglés,
no las voy a pronunciar, pero en español serían conciencia, deseo, conocimiento, habilidad, refuerzos, ¿sí? Donde las personas son el centro de ese cambio, ¿sí? Entonces, lo que les decía al comienzo es de que no se puede cambiar una estructura si no se cambia a las personas, ¿sí? Entonces, es que todo el mundo adquiera la conciencia de ese cambio y cuando adquiere esa conciencia, eso inmediatamente lleva al deseo y generalmente al deseo de conocer en qué consiste ese cambio y qué habilidades requiero para poder llevar a cabo ese cambio y el refuerzo de aprendizaje y de disciplina que requiere sostener ese cambio hasta que sea necesario otro cambio porque seguramente se va a presentar la necesidad de un cambio. Y el último que vamos a tratar aquí es la comunicación y liderazgo distribuido. Entonces, básicamente es cómo ese cambio ya deja de ser, digamos, tan metódico, o sea, refiriéndonos a un método, y viene más como a un liderazgo carismático, un liderazgo que mueva. Motivar es mover, que mueva a todos los integrantes de la organización a ese cambio. Y para ello necesita una comunicación estratégica que informe, que comunique, que haga que todos los integrantes de la organización interioricen esa necesidad de cambio y el cambio en sí mismo. Y el liderazgo distribuido es empoderar a todos los estamentos de la organización para acompañar y sostener ese cambio. Digamos de que eso configura el cambio. De pronto ese liderazgo distribuido no lo confundamos con da 100, si te piden 100, da el 110, 120, no que pongas en la camiseta, que no, porque a mí me parece es un poquito como de la psicología positiva, donde la gente tiene como a nivel de secta, de iglesia, no. Es que la gente esté convencida de que para que la organización cambie, tenemos que cambiar nosotros y en la medida que ese cambio de la organización y de nosotros sea coherente con los cambios del entorno, con lo que nos está pidiendo el mercado, en ese sentido va a ser efectivo. Aquí me gustaría, de pronto puede generar controversia lo que les acabo de decir, y si la genera, está bien con el tema de dar el 110, de ponerse la camiseta, de que hay que sudarla. Me gustaría escuchar comentarios acerca de ustedes. ¿Quién quiere? Cristian, te escuchamos. Listo, profe. Bueno, pues yo creo que esos términos de Improvisamos, o darle, sea, discutamos, conversemos exactamente. El conversemos, tema, está bien. el tema sobre ponerte la camiseta al 110, siento que generan aún más presión, más que un compromiso laboral, generan es como una presión en el trabajador que permitiendo utilizar como una parte de la psicología hacia el trabajador. En cambio, sí, los gerentes, muchos gerentes utilizan esos términos. En lo poco que trabajé en empresas, utilizan bastante esos términos de ponte la 10. Entonces, ese tipo de comentarios lo que hacen es generar como inseguridad. O sea, lo hablo desde la parte personal. Como inseguridad porque significa que lo que yo estoy haciendo como trabajador en el momento no ha sido lo suficientemente valorado. Cuando me dicen ponte la 10, significa que lo que yo he hecho hasta el momento no ha sido como lo suficientemente valorado, por eso me piden de una u otra manera más esfuerzo. Entonces yo siento que la motivación y la comunicación organizacional permite que el trabajador pueda
tener un valor real sobre el papel que está desempeñando dentro de la compañía, siendo este fundamental como capital humano para el logro de los objetivos empresariales. Entonces sí siento que la comunicación estratégica y organizacional debe estar enfocada más hacia el trabajador, pero de una forma un poco más valorativa, valorando el trabajo del trabajador, valorando sus conocimientos, la ejecución de sus actividades. Por ejemplo, yo soy contador público de profesión y tengo otras profesiones, y recuerdo que una vez un gerente me decía, pero es que la contabilidad es sumar y restar. Entonces, ahí el gerente estaba totalmente equivocado, porque la Qué contaduría no es visión sumar y tan restar. pobre. Sí, señor. Entonces, en alguna oportunidad él tuvo que presentar un informe de super sociedades y le devolví la primicia. Jefe, pero si es que la contabilidad es sumar y restar. Desde ese entonces él cambió el concepto de lo que es un contador, Ajá, claro. No, no, sí. porque la contabilidad es mucho más que sumar y restar. Uf, no, y hoy en día cobra más relevancia porque ya el contador, o sea, ya superó esa etapa de teneduría de libros, eso ya es historia pasada. Entonces, el contador se repotenció, ¿sí? En importancia, en nivel de análisis, en ampliar bien más su espectro profesional, por ejemplo, la contabilidad social, la contabilidad ambiental, etcétera. Entonces, amplió mucho su campo de acción. Sí, muy bien, Cristian. Victoria, me gustaría escucharte. Bueno, viene Jonathan. Jonathan está abriendo su micrófono. Jonathan, te Sí, escuchamos. señor. Ok, muchas gracias. Pues yo pienso que, en mi opinión, eso de ponte la 10 debe entenderse, yo pienso que dentro de los procesos, una organización donde sabe trabajar con procesos, con la confianza en los procesos que se van estableciendo, hace que sus colaboradores se hagan parte de ese proceso con su profesionalización, pero también con su capacidad de sentido de pertenencia por lograr esos objetivos organizacionales. Y claro que esto se da en el tiempo. Una persona que lleva contratada 2 meses, pues hasta ahora está involucrándose y conociendo cómo es el proceso y cómo va caminando, pero quienes llevan ya 5 años, 3 años, 6 años, pues ya conocen y van caminando dentro de una organización ordenada. ¿Y ordenada en qué? En procesos, en la confianza que generan esos procesos, claro, con sus propias adaptabilidades. Se fija una comunicación clara donde ya no es que venga, ponte la 10 porque es que necesito que dé el 200%. No, eso ya no hay necesidad porque ya hay una confianza grande dentro del equipo de trabajo que entre todos se dice, venga, mire, tenemos que presentar esto, vamos a cumplir este objetivo, vamos a lograr esto, y entre todos hay una voluntad de querer aportar. Y eso es muy favorable para todos los aspectos, para el aspecto de crecimiento organizacional, pero también para la posibilidad de que la persona crezca profesionalmente. Y en ese mismo sentido, el sentido de pertenencia es humanizado, si puede caber esa palabra. Es decir, aquí no se trata de que se cumplan los objetivos organizacionales, pero a costa de que la persona trabaje hasta medianoche, pierda el contacto con su familia, pierda los fines de semana. No, aquí se trata de que lo que logremos, lo que proyectemos, sea establecido siempre como equipo de trabajo, pero humano, donde comprendemos incluso si se llegó a una situación de enfermedad de uno de los colaboradores, una situación de tragedia, un permiso, alguna cosa, eso no se desestabiliza, sino que se camina porque todos estamos aportando y ayudando y colaborando en ese sentido.
Yo pienso que ahí esos equipos de trabajo se vuelven multidisciplinarios y muy colaborativos, sin necesidad que el jefe esté ahí diciendo, venga, es que hay que hacer, es que hay que tal cosa. Claro, todo depende de los procesos bien estructurados y bien definidos dentro de una comunicación asertiva desde un principio, porque si no, pues entonces vamos a trabajar a medias. Pero sí genera, sí, a partir de la gestión de esa confianza, de esa capacidad de comprendernos, de ayudarnos, de hacernos partícipes de un proceso, es donde vale la pena entender que el trabajo o que el aporte que se hace es un aporte de crecimiento organizacional, pero también de crecimiento profesional muy personal para cada uno de quienes aportan. Entonces yo pienso que esos comentarios, pues sí, alguno lo dirá de pronto o lo tendrá como una referencia, pero cuando hay procesos de tiempos, esos comentarios sobran porque ya la organización camina. Si hay algo novedoso, Correcto. si hay algo que trae una adaptación nueva, algo nuevo, pues uno puede establecer mecanismos para entrar en esa formación y entrar a responder. Y ahí es donde es valioso esa comunicación, esa capacidad de entendernos, de adaptarnos y de seguir trabajando, de seguir apostando por el crecimiento de todos. Ok, Jonathan, gracias. A ver, Victoria o Luz, ¿tienen algo que agregar a lo que muy bien han expresado los compañeros? Sí, tutor. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros y también pienso que pues lo que siempre se utiliza como ponerse la 10 tiene muy mala fama porque está muy asociado al concepto de explotación laboral. Y cuando con los trabajadores se utiliza, hay que ponerse la 10, se obtiene efectivamente el proceso inverso, el efecto inverso. Porque entonces, claro, ya lo que se entiende es como explotación laboral. Por eso me acojo a lo que decía Jonathan también, que es mejor que nosotros como gerentes, por supuesto que en toda la organización, debe compartir los objetivos y todos debemos de ir encaminados hacia la misma parte, pero esos objetivos compartidos también deben verse reflejados en unos resultados individuales para cada uno de los colaboradores y que de esta manera se puedan compartir esos objetivos y que lleguemos en conjunto como organización a alcanzarlos. Bien, Victoria. Luz. Bueno, escuchando a todos mis compañeros, sí, lo que dice la compañera Victoria puede generar un efecto inverso en el tema de ponerse la 10. Yo creo que sí está bien dar un poco de más, pero uno también debe tener como esos límites cuando se es empleado, es que es algo como doy de más, pero porque es voluntario y ocasional, porque siento que cuando uno lo hace reiterativamente se puede volver una norma, ya tanto para el jefe como para uno. Si ya no lo hago, puede estar mal y eso puede generar agotamiento, estrés, como una sensación de injusticia o de sentirse uno mal el por qué no lo hice, si lo había podido hacer, pero también hay que pensar como en la salud mental muchas veces de los trabajadores, porque son muchas cosas las que a veces se cargan. Es mi opinión. Sí, muy bien. Entonces, me parece que sí, tiene una concesión muy justa del trabajo y entonces hay que ser muy cuidadoso cuando se habla de ese empoderamiento, ¿no? Que obviamente que se debe dar, pero digamos de una manera muy sana y muy justa, ¿sí? Y pues eh, una gestión por valores y confianza, o sea, como a manera de consolidación de lo que hemos hablado, que es, por ejemplo, la cultura basada en los valores compartidos. Y yo creo que de alguna forma ustedes con lo que acaban de decir, precisamente digamos, cuestionar eso de ponerse la 10, instan más bien a que se generen unos valores compartidos, ¿sí? Dentro de la organización y entre la organización, sus proveedores
y sus clientes, que digamos que son sus grupos de interés más importantes, y que se dé un ambiente de confianza. Pues todo tiene que ser medido, pero no tampoco hacer mediciones a ultranza, y pues de todas formas mirar todo ese capital social y el clima organizacional. Yo aquí le agregaría ese capital relacional con que cuenta la organización. Medición de la confianza y los valores. Entonces, sí vale la pena hacer encuestas de percepción en cuanto al capital social, sobre todo con los trabajadores cuando pues son empresas muy grandes, con los clientes, con la sociedad en general, ¿sí? O utilizar otra alternativa que son las entrevistas o grupos focales, o sea, grupos de expertos o grupos que sean representativos de cada uno de esos grupos de interés, y mirar cómo se generan casos de impacto de confianza en productividad y retención, digamos, del talento humano, como también de los clientes. Y otro elemento, digamos, de que estos de alguna forma están complementando los 3 modelos de cambio organizacional, ¿no? Vamos a devolvernos un poquito para ubicarnos, que son el modelo de gestión del cambio de Kotter, el modelo de gestión de cambio ARCAD y el modelo de gestión del cambio comunicación y liderazgo distribuido. Entonces, ¿cómo implementamos en general esos 3 modelos de los cuales acabamos de mencionar? Gestión por valores y confianza, medición de confianza y valores, o sea, estar midiendo cómo están esa confianza y esos valores, y comunicación eficaz y con tecnologías de la información. Entonces, una comunicación clara, abierta, colaborativa, la tecnología y la información como facilitadora de procesos y transparencia, y herramientas, plataformas colaborativas y analítica de la información. Hoy en día contamos con unas herramientas muy importantes y muy efectivas, como es la analítica de datos, y nosotros digamos, de un volumen de información que tengamos, podemos extractar cantidad de información, incluso información inesperada que decían, ve, esto estaba allí y yo no me había dado cuenta, y se puede convertir en una oportunidad o en una amenaza, ¿no? ¿Sí? Entonces, tener esta tecnología de la información para un pensamiento estratégico. O sea, ustedes están estudiando una maestría en administración de organizaciones, pero realmente, si ustedes revisan el perfil de salida de esta maestría, es que ustedes van a ser gerentes, van a ser líderes, seguramente ya lo son, o algunos lo van a hacer. Y es precisamente tener ese pensamiento estratégico de ver cómo es que yo llevo la organización a cumplir los objetivos, cuál va a ser la visión, hacia dónde la quiero llevar. Y para eso necesito, pues, información, ¿no? Sistemas integrados de información, ¿sí? De datos en tiempo real. Hoy en día hablamos del dashboard, que en tiempo real te está mostrando un tablero con la información, con todos los criterios, con todos los indicadores que son importantes para la empresa, y en tiempo real, ¿sí? Nos permite una analítica predictiva y simulación de escenarios, ¿sí? Con toda esa información,
y nos permite plantear o bosquejar mapas estratégicos digitales, los dashboards que les mencionaba ahora en tiempo real, o interactivos. ¿Qué quiere decir? Que nos permiten hacer simulaciones. ¿Qué es una simulación? ¿Qué pasaría si aumento los precios en un 5%? ¿Qué pasaría si entra al mercado o al sector un nuevo competidor? ¿Qué pasaría si se aplica la reforma laboral? De hecho, ya creo que ya es un hecho. ¿Qué pasaría si Donald Trump estornudó hoy en la mañana? Sí, entonces, esto es muy importante, que esto básicamente, el pensamiento estratégico debe estar soportado en buena información. Una buena información para toma de decisiones bien informado, aunque resulte redundante decirlo de esa manera. Entonces, hay unas herramientas para estrategias complejas, como son los mapas estratégicos. Yo aquí les hago una recomendación. No sé si alguien conoce qué es el cuadro de mando integral o el Balance Scorecard. ¿Alguno de ustedes lo conoce, ha oído hablar de él o ya lo ha estudiado? A ver. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito en detalle. Es un cuadro de mando, ¿no, profe? Sí, el cuadro de mando, Luz. El cuadro de mando integral, que es una herramienta y te presenta en un dashboard prácticamente toda la información de la organización. Ahora vamos a ver en detalle. Entonces, recuerden, les voy a dejar 3 tareitas para que ustedes investiguen y de qué trata. Una es la quinta disciplina de Peter Senge, ¿sí? Otra es la teoría de restricciones de Elitanjuk Gordon, ¿sí? Que fue el que escribió el libro La Meta, no sé si ustedes lo habían oído mencionar, ¿sí? Y lo otro es el cuadro de mando integral o Balance Scorecard. Yo creo que ustedes consultan esos 3 libros y quedan con una buena batería para, digamos, abordar la complejidad y la totalidad de la organización, ¿sí? Entonces, los invito a que hagan ese tipo de consultas. ¿Y qué nos permiten los mapas estratégicos? Pues alinear los esfuerzos, que no haya ruedas sueltas, que todo el mundo esté empujando para el mismo lado, ¿sí? Visualizar interdependencias. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, voy por ejemplo, por X o Y motivos, estoy incrementando los costos, hay una interdependencia. Los costos están directamente relacionados con el precio de venta. Y entonces tendría que subir el precio de venta. ¿Cómo afecta eso el mercado? ¿Me van a aumentar las ventas? ¿Me van a disminuir? Sí, entonces pillarse todas esas interdependencias. Nos permiten facilitar la comunicación porque todo el mundo está mirando el mismo cuadro de mando integral, el mismo tablero, ¿sí? Y nos permite convertir la estrategia en acción, ¿sí? Porque muchas veces los directivos, los gerentes, hacen unas reuniones muy sesudas y no se cranean las estrategias más espectaculares, pero revisan al año y esas estrategias no se han llevado nada a cabo. ¿Por qué? Porque no existe la capacidad de esas estrategias aterrizarlas en la acción. Por eso, creo que
que lo hicimos con ustedes en la fase 2 de desglosar, ¿sí?, las estrategias o los objetivos estratégicos en tácticas y en operativas. ¿Cierto que lo hicimos? ¿Ya se les olvidó? Bueno, cuando hicieron Sí, sí lo hicimos, tutor, en la primera actividad. Ah, bueno, fue en la primera, bueno, En la primera entonces actividad. Sí. yo estaba mencionando la segunda, bueno, pero entonces es muy importante eso que lo tengan presente para que las estrategias y esos planes tan maravillosos queden muy bien bonitos, pero que no se llevan a cabo. Entonces, miren, aquí tenemos un mapa estratégico. Les voy a hablar un poquito, esto todo está relacionado con el cuadro de mando integral o Balance Scorecard, que lo escribió un señor Kaplan y otro Norton. Kaplan y Norton. Es un libro importantísimo. Entonces, aquí la organización, sea grande, pequeña, mediana, siempre tiene unos elementos financieros, siempre tiene elementos de los clientes del mercado, siempre tiene unos procesos internos y siempre tiene el talento humano que está, digamos, en una curva de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, cada una de estas elipses marca una estrategia, ¿sí? Ya estrategias financieras, estrategias de mercado, estrategias de proceso, las amarillas, y estrategias de talento humano o de aprendizaje. Y con estas flechitas indicamos cómo se están interrelacionando porque no pueden ir sueltas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué está arriba lo financiero? ¿Será que es lo más importante? Pues seguramente cómo se miden los resultados. Pero ¿por qué la parte del talento humano está abajo? ¿Será porque es lo menos importante? No, señores, no es porque sea lo menos importante, sino porque es la base, es el soporte a partir de este talento humano, del aprendizaje, del desarrollo que tenga este talento humano, es que se pueden desarrollar buenos procesos, se pueden atender las necesidades de los clientes y se generan utilidades para los inversionistas. ¿Está claro el por qué razón es de abajo hacia arriba? Sí, tutor. Ok, bueno. Y estas estrategias que acabamos de ver, las vamos a ver reflejadas ya en acción. ¿Sí? Entonces, mira que aquí empecemos de abajo hacia arriba. Miren que tiene unos objetivos estratégicos que es aumentar la formación. Pero, o sea, estos objetivos aquí no están formulados completamente. ¿Por qué? Porque tiene aumentar la formación es como la acción en sí misma, pero ¿en qué porcentaje? ¿A qué fecha? ¿Sí? Entonces, tiene que tener como esa formulación de objetivos SMART, ¿sí? Que tienen que tener un tiempo, una unidad, una cantidad, un objeto sobre el que recae la acción y la acción misma que es el verbo en infinitivo. ¿Sí? Comunicación interna, pero aquí están los capacitar el personal, pero ¿en qué porcentaje? ¿Qué número de capacitaciones se les va a dar? ¿Sí? La capacidad de la información, mediante qué mecanismos, en qué frecuencia, ¿sí? Y el clima laboral, pues también medirlo, digamos, cualitativamente, ¿no? O cómo se expresa en la motivación y esa motivación es posible medirla. Entonces, aquí tengan presente de que a pesar de que esta columna dice objetivos, estos objetivos no están bien formulados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nos permiten plantear indicadores que realmente sean medibles, ¿no?
Entonces, por ejemplo, proceso, asegurar la calidad del producto o servicio, mejorar la capacidad de respuesta, pero digamos que la observación es la misma, pero aquí lo importante es que miremos cómo las estrategias las vamos desagregando en objetivos. Los objetivos, aquí podría haber otra columna que los desagregara, por ejemplo, en actividades, ¿sí? Con sus correspondientes indicadores. Y como metas, pues, tiene un presupuesto y un responsable, ¿sí? Y pues existen, pues, unos elementos de actuación, ¿sí? Entonces, ¿cómo, qué herramientas estratégicas tenemos para hacer análisis de escenarios y simulaciones? ¿Sí? Esto tiene que ver más que todo como con la prospectiva. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo y seguramente lo estamos haciendo bien, pero tenemos que plantear cómo lo podríamos hacer mejor o elementos de innovación, de futuros alternativos y posibles. ¿Por qué? Porque la innovación la podemos hacer en el producto o en el servicio, ¿sí? La innovación también puede ser en el mercado, ¿sí? Entonces, explorar nuevos mercados. No, que yo estoy haciendo calzado para dama. Bueno, ¿y cómo será el calzado, el nicho del calzado para niñas? O el nicho del calzado para caballero. Entonces, allí ya puedo estar haciendo una innovación en el mercado. Podemos hacer innovación social, etcétera. Entonces, eh, aquí, pues nos dan una fórmula, unos pasos, que es definir unos supuestos y variables críticas para esos futuros o escenarios alternativos que yo estoy visualizando, que quiero de alguna forma pintar, ¿sí? Eh, También crear escenario optimista, escenario pesimista. Uy, aquí me... ¿Sí? Y ejecutar las simulaciones. Hay un método, por ejemplo, de Monte Carlo, que es con unas probabilidades y comparar los resultados e indicadores. O sea, el ejercicio del liderazgo, de la gerencia, el ser CEO, es un ejercicio bastante intelectual de pensar. O sea, hay que hacer, obviamente, pero también hay que reflexionar, hay que hacer una introspección, cómo lo estoy haciendo bien, mal, por dónde debo ir, estoy muy concentrado en este camino, qué otros caminos puedo tener. O sea, hay que hacer una introspección profunda y sobre todo preguntarnos mucho. Entonces, eso que nos permite mejorar las decisiones, tomar decisiones informadas, identificar riesgos y oportunidades. Vi que todos en cada uno de sus casos estaban planteando su matriz de riesgos. Me parecía bien formulados. Y digamos que eso aumenta la robustez de la estrategia. O simplemente, si uno ve que la estrategia esa no es, la descarta y hace estudios para formular otra. Bien. Conclusiones. Entonces, el pensamiento complejo es clave para navegar la incertidumbre, fortalecer valores, confianza y adaptación continua cuando de alguna forma, cuando se fortalecen los valores y la confianza, sobra decir que se pongan la 10. Y la tecnología de la información eh, y las herramientas estratégicas realmente impulsan esa resiliencia organizacional, esa capacidad para estarse reinventando, para reconstruirse cuando hay dificultades, etc. No sé si ustedes tienen a bien presentar al menos cada uno una conclusión de esta charla que hemos tenido hoy. Empecemos por Victoria, que está primera a la izquierda.
Creo que como conclusión, creería yo que es muy importante todo lo que tiene que ver con la teoría de la complejidad, porque nos permite ver de forma integral, con todas las interrelaciones, con todos los elementos que hacen parte de todo lo que es el sistema y el ecosistema de la organización. Y eso nos permite también estar preparados para enfrentar todos los retos que este mundo con tantos cambios tan rápidos nos trae. Muchas gracias. Sí, recordemos, Victoria, de que Edgar Morin habla de eco-organización, ¿sí? Bien, Victoria. Jonathan, ¿te escuchamos? Sí, señor. Pues yo pienso que la conclusión más clara es que nuestras organizaciones ya tienen un sistema de pensamiento complejo involucrado en sí mismo. Y nosotros como líderes de esas organizaciones debemos entender esa complejidad, tratar de comprenderla, analizarla, reflexionarla, pues para tomar las mejores decisiones, las decisiones más acertadas en términos de perdurabilidad, de crecimiento y de sostenibilidad como valores fundamentales. Muy bien, Jonathan. Decisiones muy bien informadas, ¿cierto? Sí, señor. Ok, Cristian. Bueno, yo considero que una conclusión fundamental es reconocer que la empresa está en constante movimiento, es un sistema dinámico y que existe dentro de la compañía o dentro de las organizaciones una relación humana, una relación de diferentes procesos, culturas, y las cuales están en constante movimiento, en constante cambio. Entonces debemos eh, adaptarnos a los cambios de una manera muy razonable y asimismo implementar estrategias y mecanismos que nos permitan mitigar el riesgo. Al emplear estas estrategias va a permitir que el objetivo general de la compañía se pueda obtener de una manera más propicia, ¿no? De una manera más oportuna y siempre reconociendo que el que lleva el objetivo, el que permite el alcance del objetivo de las empresas es el factor humano. Entonces debemos mejorar siempre la comunicación organizacional y las relaciones humanas. Bien, Cristian. Luz, por favor, haznos un último comentario. Bueno, después de todo lo que hablamos, sí, el pensamiento complejo nos lleva es como a ese cambio, ese paradigma de qué es lo que está pasando actualmente en las organizaciones, cómo hacemos lo que decía el compañero, son entornos cada vez más dinámicos, pero también a la vez más inciertos con cada nuevo reto que nos podemos encontrar, pero siempre debemos estar como interconectados, estar en el mismo enfoque y resaltando lo que nos decía usted y bueno, y el compañero, que el personal humano es como ese capital principal de las organizaciones. Muy bien, Luz. Para una última inquietud, solo para uno, el que quiera voluntariamente contestar, es cómo, digamos, integraron estos conceptos en el caso que adoptó, que tomó. A ver quién contesta esa pregunta o esa inquietud. ¿Cómo conectaron, digamos, estos elementos teóricos con el caso que tomó? Acuérdense que estamos en el business case. Personalmente, tuve el caso 4 y lo conecté realizando la matriz PESTLE, Sí. en la cual existen pues los factores externos, ¿no? Como el político, el tecnológico, el social. Entonces, al unificar esa matriz, se puede identificar que realmente las compañías dependen del factor humano y que el factor humano hace parte de diferentes vínculos que son fundamentales para el crecimiento organizacional. Por lo menos uno de los factores de la matriz que me llamó mucho la atención es el factor político, cómo la política influye en el desarrollo y crecimiento
de las compañías al establecer políticas y leyes de origen ya sea municipal o gubernamental, donde se establecen diferentes directrices de trabajo, y eso puede estancar el desarrollo de una empresa. En este caso, el caso 4 hablaba sobre las entidades sin ánimo de lucro, sobre la CESAL, y es importante identificar cómo una entidad sin ánimo de lucro puede contribuir de manera significativa al desarrollo y crecimiento de las organizaciones. Entonces, el factor humano siempre va a estar ahí de la mano con el resto de herramientas. Si el capital humano no está presente, no va a fluir absolutamente nada y no se va a llegar a ningún objetivo. Entonces, todo este tema del pensamiento complejo y demás lo pude utilizar en la matriz Pestle. Ok, Cristian, te agradezco mucho. A todos les agradezco mucho sus intervenciones. Me parecen unas intervenciones muy lúcidas y pues me dejan muy contento porque evidencian de que realmente se han apropiado de estos conceptos. Entonces, no sé si alguien tiene más algo que agregar o simplemente nos despedimos. Entonces, hasta pronto y felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego, compañeros. Gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.